Muy bienvenidos al curso de piloto privado de avión. Vamos a hacer una breve introducción a las características que va a tener el curso en sí mismo y una breve historia de la aviación. En todas las clases, así no lo repetimos posteriormente en cada una, vamos a respetar estrictamente los horarios del comienzo, los regresos de los breaks y el horario de finalización previsto para cada jornada. Vamos a poner en silencio o apagar nuestros respectivos celulares para no interrumpir. Vamos a promover y estimular constantemente la máxima cooperación y trabajo en grupo, participación de todos ustedes. Ante el poco eventual caso de precisar algún elemento de primeros auxilios, contamos con ese equipamiento, y lo mismo ante un improbable caso de incendio o algo parecido, vamos a contar con los extintores de incendio correspondientes y las personas idóneas para manejar este equipamiento. Les recomendamos tener a mano anotadores, y si no, se los vamos a proporcionar. Y el instructor va a señalar, como lo hemos hecho en esta primera jornada, va a ser siempre el mismo el camino o la ruta de también un improbable caso de necesidad de evacuación, tener muy presente la ruta de escape y el punto de encuentro posterior para reunirnos y saber cómo estamos todos y que estamos todos las personas involucradas en la clase, siguiendo las instrucciones del personal de la escuela de Exuperi y o del instructor a cargo de la clase. Uno de los primeros antecedentes que la aviación tiene está dado por los estudios de Leonardo da Vinci, allá promediando los años 1500, una persona que en el transcurso de la época del Renacimiento fue de los más notables que hubo en términos de sus extraordinarias habilidades como pintor, diseñador, inventor, arquitecto y muchas habilidades, destrezas y conocimientos más en el área de la antropología, la anatomía, etcétera, y que, entre otras cosas relacionadas con el vuelo, consignaba que una vez que hayas experimentado el vuelo, caminarás por la tierra mirando hacia el cielo, allí has estado y allí querrás regresar. Y los principios, los fundamentos, los estudios que desarrolló Leonardo da Vinci sirvieron de muchísimo para las bases de los futuros intentos por imitar a los pájaros. El primer vuelo tripulado del que se tiene registro fue en Francia, diseñado por los hermanos Montgolfier y tripulado por Rossier y el marqués d'Arlandes. Fue en en el año 1783, o sea que, de nuevo, este dato pone de manifiesto el gran avance de la mente de Leonardo para casi 300 años antes haber desarrollado y pensado en todo lo que ideó al respecto. El primer vuelo de ese globo en Francia fue el primer vuelo de una aeronave más liviana que el aire. Por el contrario, el primer vuelo que se le reconoce a Otto Lilienthal, un alemán, fue en una máquina más pesada que el aire y que, como podemos apreciar, estructuralmente extremadamente similar a algunos de los dibujos que
le debemos a Leonardo da Vinci. Posteriormente, los hermanos Wright, en 1903, tuvieron a cargo el primer vuelo de una aeronave más pesada que el aire, pero impulsada por un motor. Mucho después, 20 y pico de años después, Charles Lindbergh realizó el primer vuelo solo en cruzar el Atlántico de Nueva York a París. Y algunos años posteriormente, Amelia Earhart realizó el primer vuelo solo también en el cruce atlántico, siendo la primera mujer en hacerlo. El primer turbojet, había una reacción que se creó, fue en 1942, el Bell XP-59A, Air Comet, y el primer vuelo en alcanzar y superar la barrera del sonido lo fue tripulado por Chuck Yeager, el Bell X-1, en 1947. Posteriormente, un gran hito en la historia de la humanidad, en 1969 la NASA alcanza el primer aterrizaje en la Luna en una aeronave tripulada por Armstrong, Aldrin y Collins. Posteriormente, la misma NASA pone en marcha un programa que fue el primer programa espacial de una aeronave recuperable. La misma aeronave, debido a los altos costos de estas misiones, pudo ser reutilizada varias veces. En 1986, Gina Yeager y Dick Rutan, hermanos del diseñador Bart Rutan de esta aeronave, realizaron el primer vuelo sin escalas alrededor del mundo. Y en la Argentina, a Aarón de Anchorena y Jorge Newbery se les debe el primer vuelo en una aeronave más liviana que el aire, en el globo Pampero, que despegó en lo que es hoy el campo argentino de polo, considerándose este evento el inicio de la aviación en nuestro país. También en nuestro país, Miguel Fitzgerald realizó 2 misiones a Malvinas en solitario en un monomotor en el 1964 y 1968 respectivamente. En ambos casos plantó una bandera argentina en Malvinas en años en donde obviamente por la fecha que podemos ver estaban definitivamente ocupadas por los ingleses, y en sendas ocasiones hizo declaraciones en reclamo de las islas Malvinas, afirmando la soberanía argentina sobre el archipiélago. Y antes de que lo detuvieran autoridades inglesas, puso en marcha y pegó la vuelta. Y a su vez se le debe varios récords, como un vuelo de Estados Unidos a Filipinas, y un vuelo en solitario de Nueva York a Buenos Aires en 1962, y el intento de su máxima aspiración, que lamentablemente fue frustrada durante un incidente en el despegue, que era unir sin escalas Miami con Manila. Un hombre extraordinario, autor del libro Rumbo y Fe, extremadamente recomendable, y con quien tuve el enorme privilegio de volar 2 aviones extraordinarios. El Canadair CL-44, un turbo hélice cuatrimotor, posiblemente el mejor avión construido de todos los tiempos, y el Boeing 707, posiblemente el último aeroplano que hubo, a partir del cual ya empezó a haber computadoras que vuelan y no aeroplanos asistidos tecnológicamente. Y en la actualidad, en un proyecto conjunto de NASA patrocinado por Airbus, denominado Perlan Project o Proyecto Perlan, se alcanzaron los 70.000 pies en nuestra Patagonia,
en vuelo en holda de montaña en el año pasado, y para este año 2023 se pretende alcanzar y superar los 90.000 pies en una aeronave sin motor. Una de las características de aquellos viejos días de la aviación fue la enorme cantidad de incidentes y accidentes, fatalidades que hubo, fundamentalmente debido a la falta de avances científicos sobre la ciencia y el arte de volar, debido a que era más una técnica de ensayo-error la que se ponía en práctica gracias a la valentía y el tremendo entusiasmo de hombres y mujeres apasionados por el vuelo. Y otra de las características que tuvieron aquellos días era la falta absoluta de regulaciones, porque como ha pasado recientemente en nuestros días con los drones, al comienzo no hubo regulación alguna, pero llegó un momento que la difusión se hizo tan grande de la aviación en aquellos días como los drones en los actuales, que fue necesario aplicar algunas reglas para regular su actividad. En los días actuales, la Organización para la Aviación Civil Internacional o International Civil Aviation Organization es un brazo, una rama de las Naciones Unidas que regula la aviación civil de todos sus estados miembros a través del mundo, que son cerca de 200, de los cuales Argentina, el Estado argentino es miembro. Y una información difundida oportunamente por la Organización para la Aviación Civil Internacional consigna que actualmente no es que dejaron de haber incidentes, accidentes y fatalidades, sino que cambiaron las razones, las causas por las cuales los mismos se producen, y lamentablemente hoy la pérdida de control en vuelo ocupa el 60% de las fatalidades que se producen en la aviación civil y el 33% de la cantidad de accidentes fatales, con lo cual, para ser una responsabilidad directa del piloto, es un porcentaje elevadísimo que toda la industria está muy preocupada y ocupada en disminuir drásticamente, cosa que lamentablemente hasta el momento no se está consiguiendo. Por lo tanto, esta Organización para la Aviación Civil Internacional es la autoridad internacional que regula esta actividad a través de 19 anexos, de los cuales el número 1 es las licencias al personal, y con cada anexo, con un título, un tema diferente, regula las 19 actividades fundamentales que tiene la aviación civil en todo el mundo, y cada Estado miembro que tiene su autoridad civil local debe como mínimo cumplir, y si puede exceder mejor, pero debe cumplir los normas y recomendaciones que emite la Organización para la Aviación Civil Internacional. En el caso de Argentina, la Administración Nacional de Aviación Civil es la entidad que tiene a su cargo la regulación y el funcionamiento como autoridad aeronáutica civil, y así como la OACI lo regula a través de los 19 anexos, la aviación civil argentina está regulada por un cuerpo dividido en partes, que comienza en la parte 1 y tiene muchísimas partes, de las cuales para nuestro interés la parte 61 es una de las más importantes, porque regula todos los requerimientos para la emisión de licencias y certificados de competencia y habilitaciones para el piloto, y la parte 91, que es la regulación argentina de aviación civil. Parte 91 regula las operaciones de aviación general. Como se imaginan,
Si en el mundo no nos hemos podido poner de acuerdo sobre qué tipo de enchufe utilizar, y cada país utiliza el enchufe que considera el más oportuno, lo cual para el pasajero internacional es un verdadero dolor de cabeza y una verdadera incomodidad. Imagínense lo extremadamente difícil que es para la Organización para la Aviación Civil Internacional regular, armonizar todos los conceptos y contenidos de lo que implica que todos los países miembros adopten, respeten y regulen y acepten todas las mismas reglas, cosa que por el momento no se ha logrado, y la OASI sigue en un constante y gran esfuerzo para conseguirlo. A nivel de escuelas existen 3 tipos de centros de instrucción de aeronáutica civil, o SIAC, en la Argentina, regulado por la parte 141 de las regulaciones argentinas de aviación civil, o RAC. El tipo 1 es solamente académico, donde se recibe instrucción teórica. El tipo 2 es solamente escuela de vuelo, donde se recibe instrucción y entrenamiento en vuelo. Y el SIAC tipo 3 es aquel constituido por una organización que incluya el tipo 1 y el 2, que sea academia y escuela de vuelo. Y por otra parte, la parte 142, la RAC 142, se ocupa de las regulaciones para los centros de entrenamiento de aeronáutica civil, o SEAC. Cualquier escuela de vuelo puede ser o una entidad aerodeportiva sin fines de lucro, típicamente un aeroclub, como el Aeroclub de La Plata, el Aeroclub Rojas, en cada ciudad de Argentina, salvo localidades muy pequeñas. Prácticamente en cada localidad hay un aeroclub que están agrupados, federados, representados en la Federación Argentina de Aeroclubes, FADA. Por su parte, la actividad de vuelo a vela, vuelo sin motor o planeador, también consiste en clubes como organizaciones sin fines de lucro que llevan a cabo este tipo de actividades, y cada club está federado, agrupado, representado en FABAV, que es la Federación Argentina de Vuelo a Vela, y ambas federaciones bajo CADEA, que es la Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas, que es la organización que va a eventualmente representar a la Argentina internacionalmente para cualquier federación que dependa y esté asociada a ella. El primer paso que debemos tener en cuenta en este curso que hemos iniciado es tener las respuestas a las preguntas de ustedes, para lo cual cuanto mayor información ustedes cuenten respecto al proceso de entrenamiento, más fácil les va a resultar tomar decisiones apropiadas acerca de este proceso, y más gratificantes van a ser las experiencias una vez comenzado. Por lo tanto, la bibliografía recomendada para este curso es la primera de todas, el Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge de la Federal Aviation Regulation, que emite la Federal Aviation Administration, que es la autoridad civil aeronáutica de Estados Unidos, que es el libro con información de todo tipo de conocimientos que un piloto privado debería tener y alcanzar a comprender cabalmente en el transcurso del curso. A su vez, como material de apoyo al respecto, es muy sugerido el libro de la bibliografía de Jeppesen, Guide Flight Discovery for Private Pilot, que tiene agrupados prácticamente los mismos contenidos en un formato diferente, pero extremadamente rico
en conocimientos y en didáctica, lo mismo que para lo que son las maniobras de vuelo y toda la actividad de vuelo. Lo más recomendable es el Airplane Flying Handbook, que es también de la FAA y del cual el manual de piloto privado de avión de ANAC es la traducción literal de este manual. A su vez, como apoyo de toda la actividad de procedimientos y maniobras prácticas, también es altamente recomendable el libro de Jeppesen, Guided Flight Discovery for Private Pilot Maneuvers. Por otro lado, el libro de manejo del riesgo o Risk Management Handbook, también de la Federal Aviation Administration, es extremadamente rico en información respecto al manejo del riesgo, y tanto el MADEL de la ANAC como Manual de Aeropuertos y Helipuertos, como el Aeronautical Information Manual de la FAA, son materiales de consulta y de actualización constante de los datos de aeropuertos, en este caso del AIM de Estados Unidos y en el caso del MADEL de Argentina. El curso de ProFlight teórico que hemos iniciado se basa fundamentalmente en la estructura y los contenidos que tiene el Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge. Una clase típica cuando empecemos la actividad de vuelo va a demandar aproximadamente entre 1 hora y 1 hora 15 en el aeroplano, y aproximadamente 45 minutos que va a ocuparse de briefing y debriefing. El programa de instrucción y entrenamiento en vuelo generalmente va a ser segmentado en 5 fases, de las cuales la primera es la actividad de pre-solo, cuando el alumno o estudiante todavía no vuela solo, o sea, de doble comando o dual instruction. La segunda etapa va a estar conformada por las actividades a realizar por el estudiante en vuelo solo, una tercera con procedimientos y maniobras, una cuarta fase de navegación cross country, y la preparación y la realización de la batería de test y exámenes correspondientes para la obtención de la licencia. Todos estos procedimientos se llevan a cabo con procedimientos operativos extremadamente normalizados, el uso de listas de verificación y procedimientos consignados tanto en el manual como los que va a orientar el instructor oportunamente en la realización de cada una de las maniobras. Los privilegios que otorga una licencia de piloto se describen en la RAC 91.3, piloto al mando, consignando aproximadamente que el piloto privado no está facultado para operar ningún tipo de aeronave por remuneración alguna, pudiendo sí recibir la compensación, el reembolso de los gastos o costos operativos variables de la aeronave que opera. Para el curso formal se va a requerir que el alumno obtenga una certificación médica, como mínimo de una clase tal que sea la adecuada para el curso que va a recibir, en este caso de piloto privado. Y posteriormente a la aprobación de los exámenes respectivos, se le va a asignar una licencia de una determinada clase de licencia, al dorso de la cual van a estar las habilitaciones a las cuales el piloto titular de esta licencia puede operar. Por ejemplo, aeronaves monomotores terrestres, multimotores terrestres, monomotores anfibios, y para cualquier aeronave
de un peso máximo de despegue superior a los 5.700 kilos, va a tener una habilitación especial como la de AstraJet, Learjet, etcétera, Gulfstream, Boeing 737 por cada aeronave que supere el peso consignado. Y a su vez, en la parte 13 de observaciones, como mínimo se va a consignar el nivel de inglés que ese piloto ha alcanzado a exhibir al ser examinado por un centro habilitado para tal fin, que las evaluaciones tienen 6 niveles, de los cuales el nivel 6 es considerado lenguaje materno, lengua materna, con lo cual no necesita ni un examen recurrente ni tiene vencimiento. Por debajo del nivel 6, el piloto necesita como mínimo haber alcanzado el nivel 4, que es considerado operacional, lo mismo que se le requiere a los controladores de tránsito aéreo, etc. Una cantidad y variedad enorme, que no necesariamente todas están consignadas aquí taxativamente, sino solo enunciativamente, son las oportunidades que la aviación le da a las personas, muchas de las cuales habitualmente no son del todo conocidas o tenidas en cuenta. Una de ellas es el vuelo sin motor en planeador, el vuelo en línea aérea commuter o feeder o regionales, el vuelo en línea aérea internacional o doméstica, la acrobacia en aeroplano, la instrucción de vuelo, la extinción de incendios en aeronaves debidamente aprobadas y apropiadas, la aeroaplicación, tanto la aplicación de agroquímicos como fertilizantes o la siembra aérea, la operación de aeronaves más livianas que el aire, como los balones o globos, la operación en aeronaves de rescate, búsqueda y salvamento, la operación en ultralivianos o ala delta, en aeronaves ejecutivas o de aviación corporativa o de negocios, ya sea volar arrojando paracaídas o arrojarse en paracaídas como paracaidista, la operación en taxi aéreo, en transporte general o de aviones ambulancias o vuelos sanitarios, la operación de aeronaves experimentales, no certificadas, sino certificado bajo una categoría específica que es la experimental, muy asociada a la construcción y la propiedad del propio piloto. Es muy habitual que el propio piloto las construya y las opere. La aviación militar, ya sea en aviación de combate o caza interceptor, bombardero, transporte, helicópteros, etcétera, y la actividad aeroespacial, como por consignar solamente algunas, pero sí para poner de manifiesto la vasta actividad que se puede desarrollar en el área de la aviación. Del mismo modo, las damas no solamente tienen la oportunidad de volar como piloto de cualquiera de estas actividades que hemos consignado, sino que a su vez tienen acceso y todas las posibilidades de desarrollarse como controlador de tránsito aéreo, como mecánico, como investigador de accidentes aéreos, como manager de un aeropuerto o de una empresa o de un departamento de aviación, de una compañía o de una organización oficial, como tripulante de cabina de pasajeros y como miembro de asociaciones de mujeres en aviación. De vuelta, no son las únicas, sino también para consignar actividades que no siempre las damas tienen presente de la posibilidad de dedicarse a esas actividades. Y una muy breve introducción, pero para consignar la enorme importancia que tienen los aspectos de los factores humanos en aviación, debido a que fisiológicamente y psicológicamente el ser humano no está en forma natural
diseñado por la naturaleza, valga la redundancia, para volar como lo son los pájaros. Por lo tanto, hay muchos aspectos de su fisiología, muchos aspectos relacionados con la necesidad de consumo de oxígeno para la vida, muchos relacionados con limitaciones importantes de la vista, características del oído que el ser humano tiene, aparte de aspectos vinculados con el proceso de toma de decisiones, con conciencia situacional, con aspectos de la comunicación humana, con la gestión del error y la amenaza, con cuestiones del liderazgo, habilidades para el trabajo en equipo, facultades para manejar conflictos y negociación, una cantidad de áreas vinculadas con las relaciones interpersonales, que son disciplinas no técnicas, pero que el tripulante, sobre todo el piloto al mando, el día de mañana de una tripulación compuesta por varias personas, es importantísimo que estas disciplinas las tenga trabajadas. Y entre ellos, la gestión de la amenaza del error, el manejo de riesgos, el proceso de toma de decisiones y el reconocimiento de las limitaciones que en determinadas fases del vuelo o circunstancias el piloto se puede ver sometido a que sus capacidades y habilidades pueden ser, aunque sea instantáneamente, superadas por la demanda de una determinada circunstancia. Ni hablar de la tremenda influencia e importancia que tiene para las aptitudes del vuelo el consumo de alcohol, el consumo de marihuana, de drogas de cualquier tipo, el sometimiento al estrés, a la fatiga crónica o aguda, que de vuelta van a limitar las capacidades de un piloto respecto a las demandas que la operación en algún momento les puede exigir. El curso, según el programa regulado por la Administración Nacional de Aviación Civil, tiene estas asignaturas y esta carga horaria, con esta carga horaria total. En el caso de ProFlight vamos a tener aproximadamente 10 horas más de carga total porque por decisión de la escuela se han incorporado algunas asignaturas que no son exigidas por la Administración Nacional de Aviación Civil. Y la estructura del curso, basada en el Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge de la Federal Aviation Administration, tiene estos capítulos que son exactamente los contenidos y la identificación de cada una de las clases que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, la estructura del curso se compadece absolutamente con la estructura de este manual que va a ser la guía de estudios para ustedes. Hay otros sílabus y otros índices de los contenidos del curso de piloto privado que ustedes pueden tener acceso, como el de Jeppesen o el de Gleim Aviation, pero ustedes van a poder comprobar, cualquiera que lo vean, que puede haber un orden distinto, una secuencia distinta en la estructura, en la progresión del curso, pero los contenidos van a ser aproximadamente los mismos siempre. Las grandes características que tiene el curso que hemos iniciado es que tiene una parte de Ground School basada en contenidos teóricos, conceptos académicos que se van a elaborar y reelaborar y afirmar con material difundido a través del Google Classroom para cada uno de los estudiantes, y una parte de vuelo y de actividad previa y posterior al vuelo, pero relacionada con el vuelo. Complementado con un grupo de WhatsApp denominado Piloto Privado de Avión, PPA, verano 2023, y liderado por Jenny, que va a ser la herramienta para que nosotros estemos
junto con las facilidades y características que permite el Classroom, estemos absolutamente bien comunicados para cualquier cuestión relacionada con la evolución y los progresos del curso. A nivel de requerimientos, de requisitos, la Autoridad Aeronáutica señala que para estar en condiciones de someterse a los exámenes después de haber recibido la totalidad del curso, el estudiante tiene que tener cumplidos 17 años y con previa autorización de los padres o ser mayor de edad. El Ground School va a tener una carga horaria de 210 horas y una carga horaria de 40 horas en total de vuelo, de los cuales no menos de 20 deberán ser de instrucción de doble comando y no menos de 10 horas de vuelo solo. Finalmente, al Ground School el alumno va a tener un test de 100 preguntas de múltiple choice en una base de datos que randomiza las preguntas y que le va a administrar el inspector de la Aviación Nacional la Administración Nacional de Aviación Civil el día del examen. Va a tener administrado por el mismo inspector un examen oral y una evaluación en vuelo. De todas estas áreas, el alumno para ProFlight deberá tener previamente aprobado los contenidos teóricos y prácticos con un 80%. Para la Autoridad Aeronáutica lo que se requiere es un puntaje mínimo del 70%. El curso tiene una determinada metodología que consiste en el ciclo denominado ciclo Deming o PDSA, por el acrónimo de Plan, Do, Check y Act, que consiste en una fase para todas las actividades que efectuemos. Va a haber un plan previo definiendo qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo y las razones de por qué vamos a hacerlo de cierta manera. Después ejecutarlo. Después verificar los resultados con una evaluación constante de cómo va el progreso de lo que hemos planificado y ejecutado, y en base a esos resultados ajustar vía acciones concretas el plan para replanificar, volver a ejecutar, a verificar y actuar constantemente para la mejora continua de todos los procesos que estén involucrados en el curso. A su vez, el curso va a estar caracterizado todas las actividades por lo que se conoce como la escalera de conocimientos de William Howell, que consiste en 4 escalones fundamentales a partir de los cuales después se mejora constantemente hasta no terminar nunca de mejorar. El primer escalón es denominado de incompetencia inconsciente porque el estudiante, la persona involucrada en el proceso de aprendizaje, desconoce lo que ignora. El segundo escalón de incompetencia pero consciente es un escalón fundamental durante el cual el estudiante reconoce, identifica, se entera de lo que debe conocer e ignora. Por lo tanto, se necesita humildad para aceptar eso y la energía para ponerse en marcha y progresar en esta subida de los escalones para llegar a obtener competencia, en primer lugar consciente, que es esa etapa en la cual el estudiante, por ejemplo, relacionado con el vuelo, antes de un aterrizaje, va a estar a nivel racional, consciente, constantemente anticipándose y haciendo consciente las cosas que tiene que hacer para manipular su aeronave, sobre todo en una condición de viento cruzado, etc. Y por último, la competencia inconsciente es cuando ese proceso de aprendizaje haya llegado a un punto tal que todo ese conjunto de conocimientos y habilidades sea sintetizado tan naturalmente que uno lo tenga internalizado y que
haga las cosas como que al iniciar un viraje no tenga que hacerlo consciente como en el escalón de competencia consciente, de que al iniciar un viraje tenga que racionalizar, tengo que mover los alerones con tal control y aplicar rudder o pedal para el mismo lado en la cantidad necesaria y aplicar con la misma palanca de mandos o controles el timón de dirección hacia levantar la nariz e incrementar un poquito la potencia. Todo eso junto lo vamos a hacer en el escalón de competencia inconsciente y en adelante de una manera tan natural que no va a tener que ser requerido un proceso racional previamente o durante la ejecución de las maniobras. Y lo mismo con cualquier otro tipo de procedimiento. Esto tiene que ver con una de las definiciones de aprendizaje, que se trata de un proceso, no un instante, sino un proceso gradual y progresivo. Gradual porque no se puede hacer en un mes lo que va a demandar 9 meses. Progresivo porque la adquisición de conocimientos y destrezas va a ser apoyada en un proceso anterior, previo, conocido. Entonces, un proceso que como proceso además es gradual, es progresivo y es relativamente permanente, porque no termina jamás. Por eso la escalera de conocimiento no termina nunca. Tiene 4 escalones, pero después sigue y sigue infinitamente. Jamás dejamos de aprender. Pero entonces el proceso de aprendizaje se entiende como un proceso gradual, progresivo y relativamente permanente, pero que genera un cambio en la conducta. Cuando uno llega al nivel de competencia inconsciente, ha internalizado en su conducta una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y de aptitudes para la gestión de riesgos, etcétera, que hace que previamente esa persona era un estudiante, fue evolucionando y llega un momento en que esa persona es apta para volar. Ahí es cuando ha internalizado en su conducta y por lo tanto ha habido un cambio en la misma. Las actividades de Ground School van a implicar 5 meses de reuniones los sábados de 20 semanas y 20 capítulos. Los sábados nos vamos a reunir por lo que hemos convenido de 8:30 a 11:30. Vamos a tener desarrollo de actividades teóricas durante 45 minutos con un break de 15 hasta un último debriefing de 15 minutos previo a la finalización de la actividad de los sábados. Cada estudiante posteriormente destinará 8 horas como mínimo durante la semana al estudio de los temas desarrollados en la clase presencial del sábado previo. Excepto esta primera clase que tuvimos, cada una de las subsiguientes se va a fraccionar en 2. La primera parte vamos a revisar los temas de la semana anterior para que no quede duda alguna. Y la segunda parte vamos a desarrollar un nuevo tema de acuerdo a los capítulos que conforman la estructura del curso. Al finalizar la revisión de cada capítulo, se va a realizar un trabajo práctico o cualquier otro método de autoevaluación del estudiante a través del Classroom y se va a tener para dudas, inquietudes de todo tipo, el contacto permanente con el instructor a través de los canales señalados. Por su parte, la instrucción y entrenamiento de vuelo va a consistir, como dijimos, en 40 horas de vuelo como mínimo, 20 de doble comando y 10 de vuelo solo como mínimo, un briefing previo al vuelo, maniobras y procedimientos de acuerdo a la evolución del curso y a los progresos del alumno y un debriefing al finalizar la actividad de vuelo. En el briefing, el instructor va a anticipar los temas a practicar, explicar el propósito de cada procedimiento y maniobra, va a realizar el procedimiento primero el instructor y el estudiante después lo repite.
se identifican los eventuales desvíos y la manera de corregirlos y se repite hasta que el estudiante se sienta cómodo, y en el debriefing se van a resaltar los aspectos positivos del desempeño del estudiante y se va a enfatizar la adquisición de buenas prácticas y hábitos, igual que a identificar cuestiones a mejorar en el desempeño general. Y la evaluación periódica va a consistir que a criterio del instructor y adecuándose a los progresos de cada persona, se va a convenir evaluar periódicamente el desempeño y progreso de cada estudiante con relación al plan de estudio establecido en el respectivo sílabus. Como consecuencia, se van a replanificar las actividades próximas, se fijarán nuevamente los objetivos y se convendrán futuras evaluaciones y los caminos para la superación constante. El uso del Classroom va a subir, Jennifer, si no puede venir personalmente en alguna de nuestras clases iniciales, va a subir al Classroom un instructivo con alguna orientación para aquellos que no estén absolutamente familiarizados con el uso de esta poderosa herramienta. Y durante la semana voy a estar absolutamente a disposición 24/7 para evacuar cualquier pregunta, no porque yo sepa todas las respuestas, sino porque lo mejor que nos puede pasar es que podamos averiguar juntos cualquier tema que yo no esté en condiciones de contestar en forma inmediata. Nos enteraremos juntos de cómo es la cuestión. Muchísimas gracias por todo. Los espero el próximo sábado en el horario convenido. Al pie de esta imagen y a la derecha están mis datos personales. Les reitero los datos de mi teléfono celular con WhatsApp, mi correo electrónico y los mismos datos de ProFlight como SIAC y SEAC. Abrazo grande y nos vemos durante los momentos que hemos convenido.